Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión, el canal de YouTube de la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, para que en este momento el Señor a ustedes le colme muchas bendiciones y la Virgen de la Altagracia le acompañe. Y aquellos que han venido de peregrino de otro lugar, nuestra basílica tiene el corazón abierto para ustedes, para que reciban de la Santísima Virgen de la Altagracia abundantes bendiciones. Hoy quiero predicar sobre 3 temas fundamentales. El primer tema es la realidad del mal. El segundo, la evangelización. Y el tercero, los frutos de la evangelización. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de Job, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de Marcos. En el libro de Job hay lo que se llama una crisis existencial. En medio del sufrimiento, en medio de las dificultades que puede presentar cualquier ser humano, se hace muchas preguntas. Y una de las preguntas es la realidad del mal. Y es la situación que se encuentra Job, en medio de la soledad, en medio de la pérdida de seres queridos. Él se pregunta, ¿por qué me sucede tal situación? Y la respuesta es un poco difícil, porque el mal a nivel humano, ¿quién lo determina? Antiguamente se definía el mal como una imperfección de la naturaleza. Había mal físico, había mal ontológico, mal moral, y aquí entran muchas realidades, muchos males. Es culpa del propio hombre. Por ejemplo, el mal a veces ecológico, tan hablado por el Papa Francisco, es un producto de la terquedad del ser humano. El mal de la corrupción, que aquí entra el marco ético. El culpable es solamente el ser humano por la ansia de tener. Frente a toda esa realidad y dentro también del mal físico que caen las enfermedades, el hombre como filósofo, como pensador que Dios le ha dado la capacidad de reflexionar, se pregunta sobre esta situación. Y en el fondo de la realidad, él se pregunta, como dice el Salmo, ¿dónde está mi Dios? Y yo le doy la respuesta
a esa pregunta con el personaje clásico de San Agustín, que buscó a Dios en los lugares exteriores y no lo encontró. Buscó a Dios en la interioridad, tampoco lo encontró. ¿Dónde lo encontró? En el fondo de la conciencia, en el fondo de la interioridad. Y él gritó: tan tarde, Señor, te conocí. Es la situación de Job, que en medio del sufrimiento, la única respuesta que uno puede encontrar es la presencia de Dios. Dios tendrá respuesta de todas las situaciones, del sufrimiento, del dolor, de la soledad. Y en medio del sufrimiento, del dolor, ahí uno encuentra la presencia compasiva, misericordiosa de Dios. Por eso, cuando en la vida te suceden sufrimiento, persecuciones, calumnia, ahí se manifiesta también que Dios está a tu lado, que Dios nunca al hombre justo, al hombre bueno, al hombre que tiene temor de Dios, nunca lo deja en la soledad. Ahí encuentra la presencia amorosa del Señor. ¿Y dónde está la respuesta de Job? Está en la trascendencia. Si nos quedamos en lo meramente humano, en la visión antropológica de la vida, no vamos a encontrar respuesta al sufrimiento, al mal y al dolor. La única respuesta a esa realidad te la puede dar Dios en la intimidad, en la trascendencia, en la apertura hacia Dios. Pero encima de la situación del dolor, del sufrimiento, de la soledad, del mal que envuelve el mundo, principalmente de la realidad de la pandemia que estamos viviendo, la respuesta está en el Evangelio de Marcos. Jesús sale de un espacio muy profundo, que es el espacio de oración de la sinagoga. Se fue con Santiago, a Juan, a la casa de Simón y Andrés, dos grandes amigos de Jesús. Y generalmente, después de la reunión sinagogal, se hacía un pequeño compartir que le llamaban ágape. Y fueron por realidad o por situación a la casa de Simón y Andrés. Pero hay una realidad que encuentran la suegra de Simón, que estaba en cama con fiebre. La realidad de la fiebre es una limitación, es una enfermedad. Cae dentro del espacio inclusive del sufrimiento. Inmediatamente Jesucristo se le acercó, le cogió la mano y la levantó. Aquí aparece la primera realidad frente a la realidad del mal, frente a la realidad del sufrimiento, que el único que es capaz de detener el mal, de tener enfermedad, es tener fe en Jesucristo. La suegra de Simón es la simbología de la liberación frente a una enfermedad. Jesús la levantó, y así Jesucristo quiere levantar a miles de personas que se encuentran en el abismo del sufrimiento, que quizá no sea una fiebre, quizá sea un sufrimiento existencial, un sufrimiento de preguntas
punta profunda de su vida, un sufrimiento de fe. Jesucristo te quiere levantar frente a esa realidad. Y la única respuesta, ¿dónde se encuentra? Lo que dice Pedro: ¿dónde voy a acudir, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Que nuestra confianza, que nuestro proyecto, que todo nuestro ser debe estar fundamentado en Jesucristo. Se le acercó, la cogió de la mano y la levantó. Así va a ser Jesucristo en medio de la realidad de la pandemia, personalizando la figura de la suegra de Simón. Jesucristo no solamente va a levantar a una persona que está padeciendo, sino va a levantar al mundo entero, dándole conocimiento al hombre y a la mujer, para que la ciencia avance y para que descubran la raíz que produce el COVID-19. Y Jesucristo va a levantar el mundo, va a levantar el cosmos y lo va a sanar. Pero la comunidad católica, la comunidad de los creyentes, tenemos que confiar que Jesucristo es samaritano, que es capaz de sanar a aquellos que están heridos, aquellos que están pasando por dificultad de soledad. Y Jesucristo la sanó, y dice la palabra de Dios, se le pasó la fiebre y se puso a servirle. ¡Qué grandeza es la presencia de Dios en medio de nosotros! Y fíjense, al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos, endemoniados. La población entera rodeó la casa de Simón y Andrés. Y ahí Jesucristo liberó a muchos corazones que estaban destrozados, que estaban endemoniados, que estaban llenos de enfermedad. Y Jesucristo los sanó. Y ellos decían: te conocemos. Los demonios gritaban: te conocemos. Pero el objetivo de Jesucristo era liberar a aquellos que estaban humillados, que estaban sufriendo, que tenían el dolor humano. Y ahí vino la presencia de Jesucristo. Él se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, y se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Aquí entra un tema fundamental, que es la oración. Aquellos y aquellas personas que se dedican a la evangelización, que se dedican a orientar a Dios en el mundo, que puede ser un profeta, un sacerdote, un obispo, necesitamos del espacio de la oración. Y Jesucristo oraba constantemente, y Él recibía esa fuerza extraordinaria de Dios para liberar tantos corazones. En ese lugar, sus compañeros fueron a buscar al maestro y encontraron, le dijeron: todo el mundo te busca, todo el mundo te busca. Que es el gran ideal que tenemos, que todo el mundo busque a Jesucristo. Si se da esta dinámica, esta realidad, que todo el mundo busca a Jesús, este mundo será diferente. Desaparece el egoísmo, desaparece el odio, desaparece el poder, desaparece la prepotencia humana, porque todos y todas están buscando la plena felicidad, el pleno gozo que es Jesucristo. ¿Por qué existe el odio,
el rencor, la calumnia, la división en el mundo, es por la falta de Dios, por la falta de la trascendencia de Dios. Y aquí entran los no creyentes, entran los creyentes que a veces se dejan envolver el corazón de odio, de rencor, de calumnia. Y a veces se le puede perdonar a aquellos y aquellas que no tienen a Dios. Pero aquellos que tienen a Dios en su corazón y que son creyentes y se dedican a odiar, a calumniar, a inventar cosas del ser humano, no se le puede permitir, porque la paga será muy fuerte a aquellos que creen en Dios. Por eso el objetivo que todos y todas lleguen al conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios se logra a través del proceso de evangelización. Y fíjense la respuesta de Jesucristo. Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Para eso he salido. Jesucristo tiene un concepto de universalidad de la evangelización. Vayan por todo el mundo y proclamen el reino de Dios. Jesucristo ve que muchos pueblos, que muchos países, que continente entero necesitan de Dios, necesitan de la evangelización. Por eso Jesucristo le dice en plena cara: tenemos que ir a otro sitio, a otro lugar, para eso he salido. Y menciona la palabra "para eso he salido", palabra tan pronunciada por el Papa Francisco. Una iglesia constantemente en salida, una iglesia que no se encuentra limitada, una iglesia que no se encuentra de una forma frágil, sino que está constantemente en salida, evangelizando, anunciando el reino de Dios. Es el objetivo y el propósito de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia debe tener una misión clara, que es evangelizar, anunciar el reino de Dios. Y así recorría toda Galilea, predicando en sus sinagogas, impulsando los demonios. Y lo vamos a entender con lo que dice Pablo a los Corintios: yo he nacido para evangelizar, para llevar la buena noticia del evangelio. Y Pablo dice: no es para mí motivo de orgullo evangelizar, sino que un motivo de alegría, de entusiasmo, de llevar al mundo entero el evangelio de Cristo. Por eso toda la iglesia debe montarse en este anuncio del evangelio. No podemos olvidar nuestro origen, nuestra realidad de ser, que es la evangelización de los pueblos. Cuando olvidamos el concepto de evangelización, estamos olvidando una iglesia en salida, una iglesia cercana, una iglesia que se quiere encontrar con la humanidad, que se quiere encontrar con el ser humano, que se quiere encontrar con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los ancianos. Una iglesia que tiene contacto con el pueblo de Dios, una iglesia cercana. Y esa frase, se la repito, del Papa Francisco, la tenemos que encarnar en nuestro proceso de evangelización. Una iglesia constantemente en salida para encontrarse con la humanidad, para encontrarse con el ser humano. Y si no tomamos en serio la evangelización,
siempre vamos a tener una iglesia de pequeño grupo. Si Jesucristo quiere la universalidad, tenemos que convertir a miles de personas. ¿Y cuál es el fruto? Como tema último de la evangelización, hay muchos frutos. El primer fruto es la conversión. El evangelio nos tiene que llevar a nosotros a una verdadera conversión. El segundo fruto es la liberación de los demonios. ¿Cuántos demonios hay disfrazados en el mundo de hoy? El demonio de la corrupción, que va empobreciendo a los pueblos, que va destruyendo a los pueblos. El demonio de la violencia de género. ¿Cuántas mujeres constantemente están muriendo en manos de pareja? El demonio de la drogadicción. ¿Cuántas personas están creando estructuras de maldad en el mundo para destruir a miles de jóvenes que tienen deseo de superación? El demonio de la destrucción del medio ambiente. Aquellos lugares frondosos donde se quiere destruir los ríos, se quiere destruir nuestro medio ambiente. Y con la fuerza del evangelio, con el anuncio gozoso de esa iglesia en salida, vamos a destruir muchos males. Pero tenemos que tomar conciencia de iglesia, tomar realidad de iglesia, que una iglesia detenida, que una iglesia cerrada, que una iglesia sin proyecto nunca va a asumir con seriedad el proceso de evangelización. Y aquí entran los laicos y las laicas, aquí entran los sacerdotes, los obispos, todo el mundo. Y el primero que ha asumido con valentía esta iglesia en salida se llama el Papa Francisco, que tenemos que entusiasmarnos con esta frase. Tenemos que salir del templo, tenemos que salir de nuestra sacristía y tenemos que lanzarnos al mundo para evangelizar, para anunciar con gozo la alegría del Evangelio de Cristo. Que la Santísima Virgen de la Altagracia nos acompañe con este propósito de la evangelización, que es un propósito de liberación de los pueblos. Que el Señor nos bendiga. Amén.